Tras la grabación de su nuevo álbum, registrado en el año 2012 en diferentes estudios de Nashville, Estados Unidos, a partir del mes de febrero de 2013, la banda ofrecería algunos conciertos en Dubái, Nueva Zelanda, Australia y Singapur. Si bien la principal atracción de la banda sería el tocar los clásicos de Deep Purple, en sus conciertos lamentablemente iría quedando muy poco espacio para otras muy buenas composiciones de sus álbumes más recientes, y gran parte del público deseaba escuchar un nuevo material. El 29 de marzo de 2013, Deep Purple anticiparía su nuevo álbum, publicando un simple con las canciones All the Time in the World y Hell to Pay. Este adelanto de este muy esperado nuevo álbum ya terminado, contaría con la producción del afamado Bob Ezrin, quien contaba entre sus méritos el haber trabajado exitosamente con artistas como Pink Floyd, Peter Gabriel, Rod Stewart, Kiss, Alice Cooper, entre otros. El 26 de abril de 2013, luego de casi 8 largos años, la banda editaría su nuevo trabajo en estudio, titulado Now What, el cual se convirtió en el primer álbum de Deep Purple en entrar al top 20 británico desde las épocas del álbum The House of the Blue Light en 1987. Now What alcanzaría el puesto número 19 en el Reino Unido, mientras que en los Estados Unidos llegaría al puesto 110 y lograría tener aceptación en los rankings de diferentes países de Europa, así como también en Japón. El álbum comenzaría con la excelente A Simple Song, preanunciando que el nuevo material sería de excelente calidad, destacándose un sonido aplanador que además incluiría algunos toques de rock progresivo. En la canción Weirdestan puede apreciarse la mano compositiva de Don Airey con un marcado acento progresivo. En este álbum, el tecladista se mostraría mucho más presente que en los anteriores trabajos, aportando bastante material tanto en la parte compositiva como en arreglos en general. El sonido de Now What se caracterizaría por su poderío y agresividad, así como también por su brillante contenido musical, despegándose por completo del sonido opaco de Rapture of the Deep, con el agregado de canciones más contundentes. El rock and roll tradicional de Deep Purple se hallaría presente con el track Hell to Pay, destacándose la poderosa base de Ian Pace y Roger Glover. Esta canción sería editada como simple. La canción Above and Beyond sería dedicada a la memoria de Jon Lord, en la cual se puede apreciar la gran participación del tecladista Don Airey en los arreglos casi sinfónicos y un excelente estribillo en la voz de Ian Gillan. Esta canción sería lanzada como simple. Una de las mejores canciones sería Bodyline, un destacado momento de Now What, mostrando a la banda rockeando en todo su esplendor. Sin dudas, otro gran momento épico del álbum sería Uncommon Men, con una bellísima introducción de Steve Morse, demostrando sin dudas ser uno de los mejores guitarristas del mundo. Destaca nuevamente el talento de Don Airey, quien reafirma en cada nota musical su indiscutible presencia en la banda. Sin dudas, la frutilla de este álbum sería el glorioso Après-Vous, excelente hard rock dotado de un refinado riff de guitarra, una exquisita sección instrumental y un soberbio desempeño de Don Airey. All the Time in the World sería una buena canción que contaría con uno de los más emotivos solos de guitarra de Steve Morse, aunque sería el track que menos encajaría en el contexto general de este álbum. Una casi satánica canción titulada Vincent Price sería un tributo al famoso actor de cine de terror, que incluiría una excelente introducción de teclados y un muy oscuro riff de guitarra. Esta canción sería editada como simple y difundida en un videoclip. Este nuevo álbum contaría con su edición en vinilo, la edición limitada de un box set y la inclusión de un documental fílmico en formato DVD. Now What se convertiría en uno de los mejores trabajos de Deep Purple en esta etapa junto a Steve Morse y Don Airey, mostrando un digno trabajo de la banda, regresando a cierto sonido de Perfect Strangers y consolidándose definitivamente con la presencia de Don Airey como ya miembro inamovible de Deep Purple. Sí debemos admitir que la muy castigada voz de Ian Gillan ya no sería la aullante garganta
faceta de indie rock, pero sus años de experiencia, talento y calidad artística le permitirían reinventarse a sí mismo y adecuar su voz al sonido de este Deep Purple del siglo XXI. Debemos destacar de este álbum la brillante labor del productor Bob Ezrin, cuya mano maestra supo aprovechar el potencial agresivo que siempre caracterizaría a la banda, y quizás los resultados hubieran sido otros si su último álbum, Rapture of the Deep, hubiese sido producido por este célebre productor canadiense. Tras el lanzamiento de este álbum, la banda comenzaría a preparar su nuevo repertorio, que incluiría canciones nuevas como Vincent Price, All the Time in the World, Bodyline, Upper Boo, Hell to Pay, Uncommon Men y Above and Beyond. La lista de temas se completaría con las siempre vigentes Highway Star, Hush, Black Knight, Strange Kind of Woman, Space Tracking, Lazy, Smoke on the Water, Woman from Tokyo, Knocking at Your Back Door, Perfect Strangers, la reposición de The Mill con el habitual solo de Ian Pace y la incorporación de Hard-Loving Men e Into the Fire del álbum In Rock. A partir del 30 de abril y hasta fin de año, la banda giraría por diversos países de Europa presentando su nuevo álbum, destacándose su concierto del 1 de agosto en el célebre Wacken Festival de Alemania, el cual sería grabado y filmado para un posterior lanzamiento. En noviembre de este año se editaría The Now What's Live Tapes, conteniendo algunas canciones en vivo del nuevo álbum grabadas durante su reciente gira europea de 2013. Y también se lanzaría una edición de lujo incluyendo Now What en estudio y el Live Tapes. Antes de pasar al año 2014, quisiera destacar algunos lanzamientos que olvidé mencionar en el capítulo anterior. En el año 2011 se editaría Phoenix Rising, un box set que incluiría un CD y DVD que también se editaría en vinilo y Blu-ray, conteniendo parte del concierto grabado en Japón el 15 de diciembre de 1975 por el Deep Purple MK4. El DVD documenta la incorporación del guitarrista Tommy Bolin como reemplazante de Ritchie Blackmore en Deep Purple, y con interesantes testimonios de Jon Lord y Glenn Hughes, además de incluir la única filmación en vivo de alta calidad del Deep Purple MK4. También en 2011 se editaría BBC Sessions 1968-1970, un CD doble conteniendo interesante material en vivo e inédito, tanto del Deep Purple MK1 como del Deep Purple MK2. Otro lanzamiento de este año sería el CD doble y DVD titulado Live at Montreux 2011, junto a la orquesta Neue Philharmonie Frankfurt, grabado en julio de este año. También en 2011 se editaría el muy recomendable CD doble Live in Paris 1975, histórico registro del último show de Ritchie Blackmore junto al Deep Purple MK3, y también se editaría el CD doble Deep Purple Live in Copenhague, que corresponde al audio del concierto filmado el 1 de marzo de 1972 en Dinamarca, mostrando el mejor momento del Deep Purple MK2. En el año 2013 se editaría en CD y en DVD Perfect Strangers Live, el cual había sido grabado y filmado en 1985, convirtiéndose en un extraordinario e imperdible documento que registra el mejor momento de la reunión del Deep Purple MK2. Dicho esto, pasaremos a enumerar las actividades de Deep Purple a partir de 2014. Deep Purple comenzaría el año 2014 girando durante febrero por toda Europa. En el mes de marzo, Don Airey daría 7 conciertos por Europa presentando su último álbum, A Light in the Sky. El 4 de abril, Deep Purple se presentaría cerrando la noche en el Royal Albert Hall, interpretando 7 canciones en el show homenaje al fallecido tecladista Jon Lord. En este mismo evento se presentaría además un ocasional ensamble de Pace Ashton Lord con el guitarrista Bernie Marsden, y además brillarían las participaciones de Glenn Hughes, Bruce Dickinson, Paul Weller, Ian Pace, Don Airey, Mickey Moody, Rick Wakeman y la Orion Orchestra, interpretando material de la obra solista de Jon Lord. Este evento se editaría en CD y DVD. En los meses subsiguientes, Deep Purple ofrecería conciertos por Europa. Más tarde se presentarían en el Budokan de Tokio, donde su actuación se registraría en CD y DVD para luego continuar realizando giras por Canadá, Estados Unidos y México.
En noviembre darían 6 conciertos en Brasil, el 18 se presentarían en el Luna Park de Buenos Aires, el 21 en Bogotá y terminarían el año 2014 presentándose el 23 de noviembre en el Legalize Festival, celebrado en Santiago de Chile. En 2014, Don Airey editó un álbum solista titulado Keyed Up, mientras que Steve Morse lanzaría otro álbum junto a Flying Colours titulado Second Nature. Durante 2014 se editaría el CD doble Stockholm 1970, grabado en ese año por el Deep Purple MK2. Otro excelente lanzamiento sería el CD en vivo Live in Graz 1975, grabado en Austria durante la última gira del Deep Purple MK3. Durante el mes de mayo de 2015, Deep Purple realizaría una gira de 6 conciertos por México, para luego continuar presentando Now What por Estados Unidos, Canadá y diversos países de Europa, finalizando su gira el 13 de diciembre en la ciudad de Londres. Durante este año se editaría From the Setting Sun, show grabado en vivo en 2013 durante su presentación en el Festival de Wacken en Alemania. Otro lanzamiento retro sería la edición del CD en vivo Long Beach 1971, grabado ese año por el Deep Purple MK2. También en 2015 se editaría To the Rising Sun, show de Deep Purple grabado en Japón durante 2014. Hasta aquí hemos resumido las actividades de Deep Purple desde el año 2013 a 2015, habiendo comentado el lanzamiento de su álbum Now What, sus interminables giras, pero también es importante destacar las acertadas ediciones del histórico material en vivo de las diferentes formaciones de Deep Purple, las cuales serían más que bienvenidas por los fans de la banda. Durante el año 2016, Deep Purple nos sorprendería con interesantes sucesos y nuevas aventuras. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.